intermedia. Bueno, es una resolución que lamentablemente se inscribe más o menos en la línea del Tribunal Constitucional, es decir, jugar a la política. Es decir, en vez de resolver un asunto jurídicamente, 2 de los 3 jueces resuelven insólitamente una decisión que vulnera, desde mi perspectiva, el principio de legalidad procesal. Y, es decir, el Tribunal Constitucional resuelve asuntos que son de estricta competencia del Poder Judicial. Y lo hace no por razones altruistas, ni por defensa del Estado de Derecho, ni de la Constitución. Lo hace generalmente en mayoría, no en forma unánime, por Exitosa. favorecer a determinados actores políticos. En este caso, a la señora Keiko Fujimori, a través de esta sentencia del caso Klimper. Una sentencia que en sí misma reprocha falta de congruencia en decisiones judiciales, pero que en sí misma es incongruente en varios aspectos. Y en cuanto a la tercera sala penal especializada que ha resuelto ayer el caso, la nulidad que ha retrotraído el caso Cócteles a la fase intermedia, bueno, es una resolución que lamentablemente se inscribe más o menos en la línea del Tribunal Constitucional, es decir, jugar a la política. Es decir, en vez de resolver un asunto jurídicamente, 2 de los 3 jueces resuelven insólitamente una decisión que vulnera, desde mi perspectiva, el principio de legalidad procesal e insólitamente devuelven el caso a la fase intermedia varios meses después de iniciado el juicio oral. Esta consecuencia, esta decisión está débilmente motivada. Los criterios, por lo menos hasta donde se ha conocido públicamente, yo no he leído la resolución en detalle, pero lo que se ha conocido públicamente se alude a un criterio de, entre comillas, prevención de lesiones graves al derecho de defensa. Ninguna de esos reproches, esas supuestas faltas insalvables están contenidas en el Código Procesal Penal, hasta donde yo conozco. Se invoca el título preliminar del Código Procesal Penal establece preceptos generales, pero en fin, felizmente hay un voto en minoría que de alguna manera salva la dignidad del Poder Judicial, y es de esta jueza cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero que, entre otras cosas, señala Exitosa. que el proceso penal es un conjunto de normas de orden formal, de insoslayable cumplimiento, y que por tanto una decisión de esta naturaleza vulnera un principio fundamental, que es el principio de preclusión, es decir, cada etapa se cierra y ya no se puede volver, No se salvo que puede. hubiera pues una situación excepcionalísima que no se da en este caso. Claro, pero uno de los argumentos de los que yo he podido revisar sostiene, en el caso de Klimper, que es la base para la cadena de decisiones que ha venido después, es que, por ejemplo, a Klimper durante el juicio le imputaron delitos que no estaban contenidos en el proceso previo y por lo tanto no había tenido derecho a defenderse de ellos. Es decir, que no podían acusarlo por algo que no había sido parte del proceso anterior. ¿Esto es así? ¿Esto ha ocurrido realmente? Bueno, lo que el Tribunal Constitucional alegó es que en la fase de investigación preparatoria no se había señalado o no se había imputado al señor Klimper el delito de obstrucción a la justicia, y que en la fase de acusación sí se le imputó, y al ocurrir este hecho habría existido una incongruencia procesal. Bueno, aún aceptando de que eso fuera así, el Tribunal Constitucional dejó incólumes otros aspectos de la acusación que, sin embargo, insólitamente, faltando o incurriendo en el mismo supuesto error del Poder Judicial de incongruencia, el propio Tribunal Constitucional incongruentemente decide anular incluso algunos de esos aspectos que no estaban afectos por la supuesta Claro, por la supuesta por vulneración. requerimiento, Entonces acá hay claro. una incongruencia en la que el propio Tribunal Constitucional incurre. Claro, Pero más allá de eso, que resuelve más Exitosa. allá de lo que le están pidiendo que resuelva, digamos, ¿no? bueno,
Eso es un tema de análisis, ¿verdad? El principio de congruencia es un instituto procesal muy antiguo, viene del derecho civil, e incluso del derecho romano, incluso del antiguo derecho español, de las 7 partidas, en fin, y de ahí se traslada al ordenamiento jurídico procesal penal. Pero esto ahora hay que leerlo en clave también de digamos, de análisis respecto de la protección de estos derechos en el ámbito de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Léase la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, léase el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y yo me pregunto si, en efecto, estos hechos alegados por el Tribunal Constitucional significaban una vulneración del derecho de defensa en tal magnitud de anular una acusación. Hablando del caso del Tribunal Constitucional, en toda su integridad, incluyendo aspectos que no eran incongruentes, asumiendo que el Tribunal Constitucional tenía verdad en esa parte de la obstrucción de la justicia, y de otro lado, respecto de la decisión de ayer, bueno, en la que el Poder Judicial anula lo actuado en el juicio, en la fase del juicio, y retrotrae la etapa procesal a la fase intermedia, lo cual es prácticamente una sentencia de muerte al caso. Claro, pero ¿esto Y qué significa en términos prácticos?